Comenzamos. Queridos jóvenes, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a compartir el tema el método de la filosofía. Y vamos a perseguir dos objetivos. Primero, conocer el principio que da unidad a las ciencias filosóficas, aplicar los conocimientos de la filosofía a aspectos de la vida cotidiana. El 2. Introducción. Tenemos ahí una imagen de investigadores pertenecientes a la Edad Media. Como sabemos, en esa edad la iglesia estaba muy unida a la ciencia, es más, no había diferencia entre filosofía, ciencia y religión, porque la iglesia estaba unida incluso al poder político y por supuesto manejaba y se movía en el ámbito, y los filósofos y los científicos eran muchas veces también eclesiásticos. Dice, en este tema veremos cómo el conocimiento científico o filosófico no prescinde del conocimiento básico u ordinario, sino que parte de allí para ir más allá. La filosofía parte de los datos sensibles para llegar al conocimiento de la esencia de las cosas. Conoce lo inmaterial de la realidad o lo metafísico. Punto 1. Continuidad con el conocimiento ordinario. Tenemos ahí una imagen de alguien tocando una espina, teniendo una experiencia sensible. Sabemos que las espinas pican y si las presionamos pues nos pueden sangrar. Ahora bien, todo conocimiento se realiza mediante los sentidos y la inteligencia. Nosotros como seres humanos, nuestro conocimiento es discursivo, no es intuitivo, aunque tengamos cierto conocimiento intuitivo, pero netamente nuestro conocimiento es discursivo, es decir, necesitamos de una explicación, de un discurso para poder conocer. La filosofía se sitúa en continuidad con el conocimiento humano ordinario, utilizando sus mismos recursos. Se parte de la experiencia sensible a través de la cual se llega mediante la inteligencia a conocimientos universales, abstractos, y se avanza en el conocimiento realizando inferencias cuyo valor viene determinado en último término por la evidencia sensible intelectual. Es decir, llegamos a conocimientos universales e intelectuales, pero con un referente o una referencia sensible. Punto 2. Filosofía y evidencia intelectual. Las ciencias particulares se mueven en el ámbito de la evidencia sensible. En cambio, la filosofía se mueve en el ámbito de la evidencia intelectual. Es decir, las ciencias particulares comprueban datos a partir de la experiencia y se preguntan del cómo de la realidad, mientras que la filosofía se hace preguntas más profundas como ¿qué es? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿De qué está hecho? Preguntas metafísicas que la ciencia no puede responder. Filosofía y evidencia intelectual. Continuando con el tema anterior, tenemos acá el proceso de abstracción. La abstracción, en términos sencillos, es la capacidad que tiene la inteligencia de conocer lo inmaterial de la realidad. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, explicar que nosotros tenemos 5 sentidos externos: la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído, y tenemos 4 sentidos internos: imaginación, memoria, sentido común y cogitativa. Esta cogitativa en los animales se llama estimativa, para nosotros es cogitativa. Y por supuesto tenemos propiamente el intelecto, donde llegan ya los conocimientos universales o esenciales
la forma de las cosas. Ahora bien, tenemos el ejemplo de una manzana. ¿Cómo abstraemos el concepto o el término más bien de manzana? Dice, sus 5 sentidos externos captan la sustancia manzana, que pronto vamos a tener en la mente la materia y la forma. La materia como aquel principio metafísico y la forma sustancial como también principio metafísico. Bien, tenemos esta manzana que los sentidos externos la captan como roja. Por ejemplo, la vista la capta como roja, como esferoide, la capta la vista y el tacto. Dulce la capta el gusto. Olorosa pues la capta el olfato. Y tibia la capta el tacto. Esto pertenece al ámbito de los sentidos externos. Luego este conocimiento o estas sensaciones, como les llamamos, llegan al sentido común. El sentido común tiene la tarea de unificar estas sensaciones. En este proceso de unificar, también discrimina aquello que no pertenece al objeto. Una vez ha hecho eso el sentido común, viene la imaginación y elabora una imagen que en latín le llamamos fantasmata. Esa imagen es guardada por la memoria. En este caso no tenemos aquí la cogitativa, pero la cogitativa es podemos decirlo como una especie de relación, o cómo yo me veo ante esto, ante una manzana. ¿Cuál es mi estimativa? ¿Cuál es mi relación con ese objeto? Es decir, yo hago una especie de valoración, y es la estimativa que nos dice, por ejemplo, que la podemos comer, que no es venenosa. Ahora bien, estas sensaciones, tanto del ámbito de los sentidos externos como de los internos, que ya está más elaborado en el caso de los internos, es captado luego por el entendimiento agente, quien abstrae lo universal, es decir, la forma de manzana, lo esencial. Luego esto lleva al entendimiento paciente, es decir, la inteligencia propiamente dicha, que conoce lo universal y además aplica el concepto universal a todos los individuos de la misma clase. Así manzana, el término manzana lo aplicamos en cualquier lugar donde estemos, en cualquier continente. Si encontramos una manzana, decimos, esta es una manzana, como también se la aplicamos a manzanas de diversos colores o de diversas clases. ¿Por qué? Porque ya manejamos la forma de manzana. Punto 2. Filosofía y evidencia intelectual. Partiendo de lo sensible e individual se llega a conceptos intelectuales y universales. Filosofía y evidencia intelectual, continuando. En este caso tenemos los grados de inmaterialidad. El primer grado de inmaterialidad es la ciencia natural o física, es decir, el mundo puramente natural con sus cosas, pero eso tiene algo de inmaterial, como lo descubriremos luego con la metafísica. El segundo grado de inmaterialidad es la matemática, porque es abstracto, es como se llama, no pertenece al ámbito puramente físico. Y el tercer grado de inmaterial más elevado es la metafísica, donde ya nos despegamos un tanto de lo sensible, sin prescindir por supuesto de ello. Punto 3. Filosofía y comprobación experimental. La filosofía recurre a la experiencia y en ningún modo puede prescindir de ella, pero a partir de los hechos de experiencia razona, remontándose a las causas esenciales que se dan de modo necesario
y deduciendo de ellas consecuencias igualmente necesarias. Lo que ya se viene diciendo, que se parte de la experiencia. La filosofía no es hacer castillos en el aire, no es algo puramente ideal. Es más, no es algo ideal, es algo real, que pertenece al ámbito de la evidencia intelectual, con un referente físico. Ejemplos. Así descubrimos el acto y la potencia analizando los cambios que se dan en la realidad. Así, por ejemplo, de un huevo podemos decir que es un pollo en potencia, porque está en su naturaleza. Claro, un huevo que esté fresco, normal, ¿verdad? Por supuesto, un huevo ya cocinado ya no va a ser un pollo, a lo mucho un desayuno. Otro ejemplo es el alma espiritual del hombre analizando el conocimiento intelectual y la voluntad libre. Es decir, analizando aspectos espirituales del hombre, podemos descubrir de que tiene en él un principio interno al que llamamos alma, que se le ha denominado como la forma del cuerpo. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado en los estudios filosóficos, porque el conocimiento filosófico no siempre es imaginable. ¿Por qué no siempre es imaginable? Porque nos movemos en el ámbito de la evidencia intelectual. Es imaginable aquello que tiene un referente físico, pero así, por ejemplo, los conceptos de sustancia, accidente, materia, forma, naturaleza, esencia, no tienen un referente directo físico, por lo mismo no se puede imaginar. Punto 4. El cultivo especializado de la filosofía. En esto es importante tener en cuenta 5 puntos. Primero, la terminología filosófica. Si no manejamos la terminología va a ser difícil poder entrarle a los temas. Tenemos que familiarizarnos y para ello está la terminología. Literal B, volver constantemente a la experiencia sensible, porque como nuestro conocimiento es discursivo hay que estar volviendo porque no sea que estemos cayendo en un error. Literal C, preguntarse en cada cuestión cuál es el problema real del que estoy tratando, si es ético, es lógica, tratarlo, el tema, el problema real. No divagar en otros temas porque podemos terminar confundidos. Literal de comprender el sentido y la finalidad de cada rama de la filosofía. Y literal de mantener la mente abierta a la verdad y ser objetivo. Conclusión. La filosofía parte del conocimiento ordinario pasando luego a la evidencia intelectual donde encuentra su principal fundamento. Sin embargo, no puede prescindir de ninguna manera de la realidad de la que realiza sus causas más profundas. Por otra parte, conviene tener presente que para un estudio especializado de la filosofía se requiere conocer su terminología, volver constantemente a la realidad, tener claro el sentido y la finalidad de cada rama filosófica, estar abierto a la verdad y ser objetivo. Tenemos por último la bibliografía empleada en este tema, la cual ustedes podrán consultar más detenidamente. Muchas gracias por su atención.